Viví la mayor parte de mi vida sin internet, sin teléfonos inteligentes, sin algoritmos que me dijeran qué pensar, qué comprar, qué desear, sin que ninguna empresa decidiera desde un servidor en otro continente qué información me llegaba y cuál no. Y te voy a decir algo que quizás no esperabas escuchar de un hombre de 78 años. No lo echo de menos. No echo de menos el internet. Lo que sí echo de menos es lo que existía antes de que llegara. Lo que había en ese espacio que hoy está completamente ocupado por pantallas y notificaciones y consumo constante. Y hoy te voy a hablar de eso, de lo que se perdió, de lo que tú nunca conociste, o que quizás conociste apenas un poco de niño y que ya casi no recuerdas. Quédate, porque esto no es una queja, es un testimonio y creo que te va a hacer pensar. Tú también sientes algo, ¿verdad? Algo difícil de nombrar. Una especie de cansancio que no se va aunque duermas. Una sensación de que estás siempre ocupado, pero que pocas veces terminas el día sintiendo que hiciste algo que realmente importaba. Una incomodidad con la velocidad de todo, con que todo cambia tan rápido que no hay tiempo de entender nada antes de que ya sea obsoleto. Con que los aparatos que compraste el año pasado ya son viejos, con que la información de esta mañana ya está desactualizada esta tarde. Esa sensación tiene un nombre, aunque no se use mucho. Se llama agotamiento por sobreestimulación. Y es real, y no eres débil por sentirla. Es la respuesta natural de un ser humano a un entorno que no fue diseñado para el bienestar humano. Fue diseñado para el beneficio de quienes venden atención, datos y productos desechables. No eres el único que está cansado de esto. Hay millones de personas en el mundo que sienten exactamente lo mismo. Y muchas de ellas no saben por qué lo sienten, porque nunca conocieron otra manera de vivir. Yo sí la conocí, y es por eso que hablo. Déjame llevarte a otro tiempo, no muy lejos, no a los tiempos medievales ni a ninguna fantasía romántica del pasado, a algo concreto, a mi vida de joven adulto, de hombre en sus 30 y 40 años, en una época en que el mundo funcionaba de una manera completamente diferente a la de hoy. Cuando yo tenía 35 años, la información llegaba de maneras específicas y delimitadas. El periódico de la mañana, la radio, el noticiero de televisión por la noche, las conversaciones con las personas de tu entorno, los libros, las revistas, eso era todo. Y con eso, con esas fuentes limitadas pero sólidas, la gente se mantenía informada, se formaba opiniones, tomaba decisiones, vivía. No había sobrecarga de información. No había la sensación de que si no revisabas algo cada hora, te habías perdido algo crucial. Las noticias importantes llegaban. Las noticias que no eran importantes simplemente no llegaban. Y eso era un filtro natural y valioso. Recuerdo los domingos de mi infancia y de mi juventud temprana, con una claridad que me emociona todavía.
El domingo era diferente, era físicamente diferente al resto de la semana. Las tiendas cerraban, el teléfono sonaba menos, el ritmo de la calle era otro. La gente estaba en casa o en la iglesia o en el parque. Las familias se reunían alrededor de una mesa, se hablaba, se contaban historias. Los abuelos hablaban y los niños escuchaban, no porque se lo ordenaran, sino porque no había otra cosa compitiendo por esa atención. El abuelo era lo más interesante que había en esa habitación, y los abuelos sabían contar historias porque habían vivido cosas y habían tenido tiempo de reflexionar sobre ellas. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un domingo así? Un domingo en que el tiempo fue lento y suave y lleno de presencia real. Ahora, déjame contarte algo sobre los objetos, sobre cómo era la relación con las cosas antes de que la obsolescencia programada se convirtiera en el principio organizador de toda la industria. En el mundo en que yo crecí, los objetos tenían historia, tenían nombre, casi. La radio de la sala era la radio que tu padre había comprado en un año específico, en una tienda específica, en una circunstancia que la familia recordaba. La máquina de coser de tu madre era una compañera de trabajo, no un electrodoméstico. Las herramientas del taller de tu padre tenían marcas de uso que eran una especie de autobiografía del trabajo que habían hecho. Cada rasguño, cada mancha de aceite contaba algo. Yo tuve una radio de onda corta durante muchos años. La compré cuando era joven, con dinero que ahorré durante varios meses. Era una radio seria, construida con componentes de calidad, con un sonido rico y claro que llenaba cualquier habitación. Con esa radio escuché noticias de lugares lejanos en noches de invierno. Escuché música que no se encontraba en la radio local. Escuché transmisiones en idiomas que no entendía completamente, pero que me daban la sensación maravillosa de que el mundo era enorme y lleno de voces distintas. Esa radio duró más de 25 años, no sin atención. Le cambié algunos componentes a lo largo del tiempo, con la ayuda de un técnico que entendía de electrónica analógica y que trataba esos aparatos con el respeto de quien conoce su valor. Y cuando finalmente dejó de funcionar de manera económicamente razonable de reparar, sentí algo, una pequeña pérdida, porque no era solo una radio, era algo que había estado presente en mi vida durante décadas. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste algo así por un objeto? ¿Cuándo fue la última vez que algo que poseías tenía suficiente historia contigo para que su pérdida significara algo más allá del dinero? Hoy los objetos no llegan a tener esa historia, no tienen tiempo. Son reemplazados demasiado rápido para que se conviertan en algo más que productos. Y eso no es accidental. Es exactamente lo que la industria quiere. Objetos sin historia son objetos sin valor sentimental. Y objetos sin valor sentimental son objetos que se reemplazan sin culpa, sin resistencia, sin preguntas. Déjame explicarte el mecanismo completo de cómo llegamos aquí, porque es importante entenderlo para poder resistirlo.
La obsolescencia programada, ese diseño deliberado de productos con vida útil artificialmente limitada, existe desde hace casi un siglo, como ya he explicado en otros videos. Pero lo que cambió con la llegada del Internet y de la cultura digital es la velocidad y la profundidad de ese sistema. Porque ahora la obsolescencia no es solo física, no es solo que el aparato se rompa, es también psicológica, cultural, social, y está alimentada constantemente por el flujo interminable de información y de imágenes que te llega a través de la pantalla. Piensa conmigo un momento, antes de Internet, ¿cómo sabías que tu vecino tenía un televisor más grande que el tuyo? Lo veías cuando visitabas su casa, y eso pasaba quizás una vez al mes, o menos. La comparación era esporádica, limitada, manejable. Hoy abres cualquier red social y en 30 segundos has visto las casas, los autos, las cocinas, los viajes, los aparatos de cientos de personas. Personas reales, personas curadas, personas que muestran solo su mejor versión. Y el cerebro humano, que evolucionó en grupos pequeños donde la comparación social tenía sentido como mecanismo de supervivencia, ese cerebro no distingue entre la comparación real y la comparación digital. Reacciona igual, siente la misma incomodidad, la misma sensación de que lo que tienes no es suficiente, de que estás quedando atrás. Y esa incomodidad, ese malestar constante y suave que produce la comparación permanente, es el combustible perfecto para el consumo. Si siempre sientes que te falta algo, siempre estás dispuesto a comprar algo. Y las empresas lo saben. Y las plataformas digitales lo saben, y el sistema entero está construido para que ese malestar nunca desaparezca del todo. Antes de Internet, el ciclo de deseo y consumo era más lento. Veías un anuncio en una revista, lo pensabas, lo dormías. Para cuando llegabas a la tienda, el impulso inicial había pasado y tomabas una decisión más tranquila. Ahora el anuncio te llega en el momento exacto en que el algoritmo sabe que eres más vulnerable. Cuando estás aburrido, cuando acabas de ver algo que te generó envidia, cuando estás cansado y tu capacidad de resistir impulsos está baja. Y el botón de compra está a un toque de distancia. Eso no es coincidencia, es ingeniería del comportamiento humano aplicada al comercio. Y funciona con una eficiencia que los publicistas de mi época habrían encontrado increíble. Pero hay algo más que quiero decirte, algo que va más allá del consumo, y que creo que es quizás lo más importante de todo. Lo que se perdió con la llegada del Internet no fue solo la durabilidad de los productos, fue algo más intangible, más difícil de medir, pero igualmente real. Se perdió la profundidad de la atención. Antes de la era digital, cuando una persona leía un libro, no leía 3 páginas, revisaba el teléfono, leía 2 páginas más, respondía un mensaje, volvía al libro y relía el párrafo anterior, porque ya no recordaba dónde estaba. Leía, con continuidad,
con inmersión, con esa sensación maravillosa de entrar completamente en un mundo de ideas o de historias y perderse en él durante horas. Esa capacidad de atención profunda y sostenida, ese estado que algunos investigadores llaman hoy flujo, era mucho más accesible entonces porque había menos competencia por esa atención. La mente podía ir lejos porque no había nada que la tirara constantemente de regreso a la superficie. Y de esa atención profunda nacía algo valioso, nacía pensamiento original, nacía reflexión, nacía la capacidad de conectar ideas de manera no obvia, de ver patrones que otros no veían, de llegar a conclusiones propias en lugar de consumir las conclusiones de otros. Hoy esa profundidad es un bien escaso y creo que pagamos un precio muy alto por eso, un precio que no aparece en ninguna factura pero que se cobra en términos de calidad del pensamiento, de calidad de las decisiones, de calidad de la vida interior de las personas. Ahora bien, no te cuento todo esto para que te sientas impotente. Te lo cuento porque creo que hay cosas concretas que puedes recuperar. No todo. No podemos deshacer lo que ya está hecho. Pero sí hay espacios en tu vida donde puedes elegir diferente. Lo primero que te recomiendo es recuperar el tiempo sin pantalla de manera deliberada y regular, no como castigo, como higiene, como mantenimiento de algo valioso. 1 hora al día, preferiblemente en la mañana antes de encender cualquier pantalla, en que tu mente trabaje en sus propios términos. Puedes leer, puedes escribir, puedes caminar, puedes simplemente estar. Ese tiempo tiene un valor que no puedes medir hasta que lo experimentas de manera consistente. Lo segundo, recupera la lectura larga, no artículos de 3 minutos, no videos de 30 segundos, libros, artículos largos, reportajes que desarrollan una idea en profundidad. Tu capacidad de atención sostenida es un músculo. Si no lo ejercitas, se atrofia. Si lo ejercitas, crece. Y con él crece tu capacidad de pensar mejor, de entender más, de ser menos manipulable por los sistemas que viven de tu atención fragmentada. Lo tercero, sé deliberado con lo que compras. Antes de cualquier compra significativa, espera 72 horas. Ese es el tiempo mínimo para que el impulso inicial pase y puedas evaluar la decisión con más calma. Investiga. Pregunta a personas que tengan experiencia real con ese producto. Busca no la reseña más brillante, sino el testimonio más honesto. Y cuando compres, compra con la intención de quedarte con eso por el máximo tiempo posible. Lo cuarto, cuida lo que tienes. Esto puede sonar simple, pero es profundamente contracultural en el mundo de hoy. Limpia tus herramientas después de usarlas. Guarda los aparatos correctamente. Haz el mantenimiento preventivo antes de que algo falle. Repara antes de reemplazar siempre que sea posible. Esa práctica de cuidado tiene un efecto que va más allá de la economía. Te conecta con los objetos de una manera diferente. Les da historia, les da valor que va más allá del precio.
Y lo quinto, practica la desconexión periódica de manera real, no una hora, un fin de semana completo si puedes, sin redes sociales, sin noticias, sin el flujo constante de información y estímulos. Solo tú, las personas que quieres, el lugar donde estás. Observa qué pasa en tu mente cuando el ruido externo se apaga. ¿Qué pensamientos emergen? ¿Qué sensaciones aparecen? Muchas personas que hacen esto por primera vez se sorprenden de cuánta claridad mental encuentran después de apenas 2 días de silencio digital. No porque el pasado fuera perfecto, no lo era. Había injusticias enormes, había limitaciones reales, había sufrimientos que la tecnología moderna ha aliviado genuinamente y por los que estoy agradecido. La medicina, las comunicaciones en emergencias, el acceso a información que antes era privilegio de pocos. Pero hay una diferencia entre usar la tecnología como herramienta al servicio de la vida humana y vivir al servicio de la tecnología y de las empresas que la controlan. Esa diferencia es crucial. Y creo que en las últimas décadas, sin que nadie lo decidiera conscientemente, cruzamos esa línea. Y hoy, muchas personas viven más al servicio de los sistemas que los sistemas a su servicio. Lo que se perdió no fue la tecnología antigua. Lo que se perdió fue la relación correcta entre el ser humano y sus herramientas. La relación en que el humano es el amo y la herramienta es el instrumento, no al revés. Yo viví en ese mundo, viví con herramientas que duraban, con objetos que tenían historia, con una atención que podía ir profundo porque nada la fragmentaba constantemente, con una relación con el tiempo que permitía que las cosas maduraran, que los pensamientos se desarrollaran, que las personas se conocieran de verdad a lo largo de años de trato regular. Y te digo con toda honestidad, esa manera de vivir tenía una riqueza que no encuentro en el mundo de hoy. No en todo, no en cada aspecto, pero en algo fundamental, en algo que tiene que ver con la calidad de la presencia, con la profundidad de la experiencia, con la sensación de que la vida que vives es genuinamente tuya y no el producto de lo que algún algoritmo decidió mostrarte esta mañana. Eso es lo que se perdió y eso es lo que creo que vale la pena intentar recuperar, aunque sea en parte, aunque sea en los márgenes de una vida que inevitablemente existe en el mundo moderno. Porque ese esfuerzo, ese pequeño acto de recuperar aunque sea un poco de tu propia atención, de tu propio tiempo, de tu propia capacidad de elegir, es uno de los actos más importantes que puedes hacer en este momento histórico. Ahora quiero escucharte, porque estas conversaciones siempre me enseñan algo que no sabía. Quiero preguntarte algo genuino. ¿Hay algo de la vida antes de Internet que recuerdas con nostalgia? ¿Algo que sientes que se perdió y que te gustaría recuperar? ¿O eres de los que crecieron completamente en el mundo digital y que a veces te preguntas cómo era vivir de otra manera? Cuéntame en los comentarios. No importa tu edad, no importa tu experiencia.
Lo que me importa es lo que piensas de verdad, porque estas conversaciones honestas son las que más valor tienen, para mí y para todos los que las leen. Gracias por tu tiempo, ese tiempo que es tuyo, que nadie te lo robe.